Profeta Isaías 6:8, y dice la palabra de Dios juntos: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Respondí yo: envíame a mí. Dice que cuando oyó la voz del Señor dijo: envíame a mí. Pero dice: respondí, oí la voz. Es lo que vamos a aprender, hermanos, en esta tarde, con la ayuda bendita del Señor. Y vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude, hermanos, y nos lleve delante de Él en su presencia. Y quiero pedirle a la hermana Rebeca que nos lleve delante de Dios en oración. Por este momento, hermanos, brevemente oramos con la ayuda del Señor, con la hermana Rebeca, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Padre bendito, una vez más estamos delante de tu presencia, sí, Señor, agradeciéndote, Padre, por piedad todo de lo que has nuestra hecho vida. por nosotros, Señor. Gracias por la vida, por la salud, por las fuerzas, Señor. Gracias porque has estado con nosotros, con tu iglesia, con tu pueblo, Señor, con tu siervo, Padre. Muchas gracias. En esta hora, Señor, te rogamos, Padre, que vengas, Señor, a estar con nosotros, que vengas, Señor, a hablarnos, Señor, tu palabra a través de tu Hijo, Señor. Sí, Dios, yo te pido, Señor, por que amor lo a tu Hijo, ocupes, Jesús. Señor, en tu bendita palabra, Señor, Ten que piedad. guíe, Señor, su mente, su corazón, Límpianos. Padre, que tú, Señor, des tu Santifícanos, palabra a través Señor. de él, Señor. Úsalo como un vaso, Señor, de honra Justifícanos, para tu Padre, gloria, Padre. por amor a tu Úsalo, Hijo Señor, con Jesucristo. poder, con autoridad, Señor. Gracias porque vamos a Gracias escuchar tu palabra, por la Señor. salvación. Esa palabra, Señor, que no solamente Apiádate quita de el cada pecado uno de del hombre, nosotros. Señor, sino que la quita del corazón del hombre, Padre. Te Renueva agradecemos, nuestra vida Señor, delante por de tal ti, momento, Señor. Padre. Gracias porque Nos estamos has aquí en tu escogido casa, con un Señor, propósito. porque es una muestra Gracias. de amor, Señor, hacia nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque Ten creemos, Señor, misericordia. con fe, Padre, que estás aquí, Señor. Pon, Señor, Muchas oído atento a gracias, nosotros, Dios, Padre, pon por amor a reverencia, tu Hijo Padre. Jesús. Ayúdanos, Señor. Todo esto, Ten Señor, te lo misericordia. rogamos, Padre, sabiendo que estás aquí con nosotros, en el nombre de Gracias, nuestro en el Señor nombre de Jesucristo. Cristo. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Hermanos, pueden sentarse, glorificamos a Dios. Dice la bendita palabra de Dios: después oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Este tema se llama, hermanos, Dios llama a los que están en comunión con Él. Dios llama a los que están en comunión con Él. El profeta Isaías es quien escribe, hermanos, estos 66 capítulos hacia el año 700 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y, hermanos, nos presenta al Mesías abiertamente. Nos presenta al Señor como Salvador, como Padre eterno, dice ahí también, como Príncipe de paz. ¿Cuántos damos gloria al Señor? También anuncia que nacería de una virgen, ¿verdad? Su nombre sería llamado Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios, hermanos. Entonces, estar en comunión es estar de acuerdo. Yo quiero que entendamos esto. Dios llama a los que están en comunión con Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en comunión porque están de acuerdo. Y dice primera de Juan 5:7, y son uno. ¿Cuántos damos gloria a Dios?
Si dice que los tres son uno. Eso es estar en comunión, ser uno solo. Pensar igual, hermanos. Estar de acuerdo, ¿verdad? Estar en comunión, hermanos, es estar en comunicación. Pero no allá cada año. No es estar en comunicación constantemente. Es ser de un solo pensamiento. Es ser de un solo sentir. Es ser una sola visión, hermanos. Es querer hacer el mismo trabajo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Eso es estar en comunión. El profeta Isaías quiso llevar el mensaje de Dios al pueblo, hermanos. Se necesitan hombres y mujeres valientes, abnegados, pero espirituales. De nada sirve que seamos humildes o que soportemos los atropellos, hermanos, de la gente. Porque quiero decirte que estar en comunión con Él es estar de acuerdo. Cristo estuvo de acuerdo con el Padre, y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre estaba de acuerdo con el Espíritu Santo y con nuestro Señor Jesucristo para que padeciese todos los sufrimientos que nos describe Isaías en el capítulo 53. Como oveja fue llevado al matadero. Ante sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fue humilde, fue abnegado. Y tú y yo tenemos que ser como Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A veces, hermanos, la carne le quiere ganar al cristiano, esa es la verdad. Y se posesiona, hermanos, en un momento de su carne. Se sale del control espiritual y se vuelve atrás al viejo hombre. Y entonces, hermanos, ahí comienzan los conflictos, comienzan los problemas, se acarrea males, porque viene, hermanos, la reprensión de Dios. Cuando el ser humano ya está en Cristo, dice que es nueva criatura, porque está en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Entonces tenemos que procurar, si nuestro viejo hombre era de pleito, era de palabras obscenas, si nuestro viejo hombre, hermanos, era arrebatado, tenemos que luchar. Tenemos que luchar, porque si no, no podemos estar de acuerdo con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podemos estar en comunión, en comunicación, porque Él es santo, 3 veces santo, alabado sea Dios. Por lo tanto, tú y yo tenemos que ser santos para poder estar de acuerdo con Él, o sea, estar en comunión. Bendito sea Dios. Vamos a ver que Dios llama a los que están en comunión con Él, los que están de acuerdo. Vamos al Éxodo, hermanos, con la ayuda bendita del Señor. Libro del Éxodo, amados hermanos, con la ayuda bendita del Señor, quien nos narra, ¿verdad? Ese éxodo, ese andar, ese caminar del pueblo de Israel, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que lograron salir del pueblo de esclavitud? Segundo libro, hermanos, de Moisés, llamado el Pentateuco también. Vamos al capítulo 3 de Éxodo. Gloria al Señor. Capítulo 3 de Éxodo, vamos a leer los versículos 4, por separado el 7 y el versículo 10, con la ayuda bendita del Señor. Bendito sea Dios. Si lo tenemos, capítulo 3,
Versículos 4 por separado, 7 y 10. Leemos todos, dice el 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? 7. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias. Versículo 10. Ven por tanto ahora y enviarte a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Siéntense, por favor. Damos gloria a Dios. Dios llama a los que están en comunión con Él. Fíjense que la vida del siervo Moisés es muy hermosa y en muchos aspectos llama la atención, porque nació, hermanos, nació judío, nació de una de las 12 tribus de Israel, nació, hermanos, con un propósito. Es uno de los hombres que Dios tenía reservado en su tiempo, aproximadamente, hermanos, hace 3,000 o 3,500 años atrás. Este propósito de Dios, hermanos, era algo maravilloso. ¿Tú crees que Dios tenga propósitos para tu vida? Yo digo que sí. La misma Biblia nos lo dice. El apóstol Pablo dice que nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo, que nos escogió en el amado, y dice que nos apartó para su servicio. ¿Cuánto le sirven? Le servimos en muchas áreas. Aquí en la tierra somos sus manos, somos sus ojos, somos sus oídos, somos sus pies. Obviamente Él es la cabeza. Él es el cerebro. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Él nos ordena, hermanos, qué hacer y qué no hacer. Estamos en comunión con Él. ¿De qué manera estamos en comunión? De muchas formas. ¿Cómo estuvo en comunión Moisés? Dice la palabra de Dios: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Oye, era un espectáculo. Haz de cuenta que volteas a ver aquí el Coatlapanga y ves un árbol que está prendido, y lo ves el lunes y pasas por aquí a traer las ovejas a pastar y es el viernes y sigue prendido. No, como que le llamó la atención y dijo: esto no es normal. Esto no es normal. Quiero decirte que donde hay fuego hay poder. Donde hay fuego hay autoridad. Hermanos, y siempre que hay fuego, la gente acude. Imagínate una casa quemándose. ¿Qué hace la gente? ¿Se echa a correr o se queda a ver? Se queda a ver, hermanos. Y si puede ayudar, ayuda a combatir el incendio. Estoy hablando de un incendio de una casa, de un campo, de lo que sea. Yo luego he visto humo por allá arriba del monte de la Malinche, y yo sé que hay una brigada. No sé si solo en este pueblo, yo supongo que en los pueblos de alrededor. Y si es de este lado el fuego, pues yo creo que le corresponde ir a los brigadistas. Quiero decirte que el fuego llama la atención, y ese fuego está tipificado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién lo estaba llamando, hermanos? El Espíritu Santo. Dios, el Padre, el Hijo, ahí estaban en esa llama. Hermanos,
Sabemos la historia. Sube a aquel monte y ve la zarza ardiendo, pero no se consumía, dice, porque llega el momento que el fuego arde y llega el momento que se prende, pero demasiado, pero después empieza a mermar. Conforme se va consumiendo, se va mermando, se va mermando, hasta que solo se apaga. Pero resulta que no se apagaba. Y dijo: esto es formidable. Y por eso Moisés dijo, ¿verdad? Dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Imagínate, veré esta grande visión. Hermanos, se acerca y el Señor le dice: no te llegues acá, versículo 5. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Le da las instrucciones Dios. Amados hermanos, desde que nació Moisés, al igual que tú y yo, estamos sentenciados a morir. Pero Dios ya lo había escogido, hermanos, para un trabajo especial, para liberar a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Fíjate que los pastores somos llamados con un propósito. Y platicando con los siervos de Dios, hermanos, los concilios, cuando estamos en la hora de la comida, del receso, pues se oyen diferentes pláticas muy agradables, pláticas que unos aprendemos de otros. No somos envidiosos. Y viendo, hermanos, el propósito de Dios para cada uno, hermanos. Por ejemplo, si pudiéramos contemplar que Dios llamó a Moisés con un propósito, pregunto, ¿lo logró? ¿Logró el propósito de Dios? Logró el propósito de Dios, hermanos. ¿Le costó? Fíjate que le costó insultos del pueblo, le costó calumnias. Vaya, hasta su propia hermana le dio lepra. Sus propios hermanos lo calumniaban a Moisés. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo veían como a ellos mismos. O sea, no hacían la diferencia entre un siervo de Dios y entre un hombre común. Ese es el problema en las iglesias, que al pastor no lo ven como lo que es, como un siervo de Dios. ¿Había que temerle al siervo de Dios? Yo lo he pensado y digo, yo creo que no, pero sí se le debería de respetar. Temor a Dios y respeto al siervo de Dios. Dice la carta a los Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es lo que dice la palabra. Hermanos, el pueblo se sujetó, fue la gran mayoría. El escritor Josefo Flavio, judío de nacimiento, más o menos como del año 35 al 100 de Cristo, fue un escritor, hermanos, en su tiempo, que él narró y dice que fueron como 6 millones. ¿Te puedes imaginar 6 millones de almas? Sacarlas de la esclavitud y llevarlas a la tierra prometida. Es un trabajo, hermanos, enorme. Y no en vano, su suegro de Moisés, ¿cómo se llamaba? Con la J empieza, ¿cómo? Jetro, su suegro, le dijo: ay, mi hijo, tú solo no vas a poder. Pon sobre 1000, pon sobre 500, sobre 100, pon centuriones que te ayuden y luego entiéndete con ellos nada más. Hermanos,
fue un problema muy, muy mayúsculo. Pero cuando el pueblo se sujeta al pastor, este es el triunfo para la iglesia. Ese es el triunfo, hermanos, de hoy para todo el pueblo de Dios. Tenemos un aniversario enfrente. Tenemos una escuela bíblica enfrente. Y quiero decirte, y siempre lo he dicho, hermanos, cuidado, porque siempre que hay aniversario, siempre que hay escuela bíblica, que hay Semana Santa, siempre que hay Año Nuevo, la Navidad, que celebramos el natalicio, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el Año Nuevo, les digo, siempre hay problemas. Siempre viene Satanás, hermanos, a tocar, a envenenar a uno, a dos, a tres o más. Pues no es la excepción. Yo le ando luchando, hermanos. Yo le ando luchando aquí en la iglesia. Tiene fácil unos 5 días. Yo le vengo luchando, hermanos, y les pido de su ayuda, porque sé que el enemigo está a la puerta para hacerme carga, pero no podrá. Cristo está con nosotros. Este es el consejo, hermanos. Dice que vio una grande visión. Si tú estás viendo el poder de Dios, su misericordia, acércate, no te alejes, acércate, es el consejo. Moisés se acercó, ganó, triunfó, hermanos, venció. Y hermanos, aunque murió, pero vive, porque Cristo dio autoridad y potestad, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y mucha gente dice, bueno, pero en el tiempo de Moisés no existía Cristo. Ay, hermanos, Cristo está en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y desde antes de la Biblia ya Cristo existía. Sí, hermanos, demos gloria a Él. Así es de que el que le habló ahí, hermanos, a Moisés, dice el versículo 2: y aparecióle el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio a la zarza ardiendo en fuego, y la zarza no se consumía. Bendito sea Dios. El ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Así es Jesús. Hermanos, le dijeron los fariseos y los saduceos, dicen, ¿te atreves a hablar? ¿Te atreves a hablar de Moisés? Ni siquiera tiene 50 años de edad. Dice, ¿a poco tú conociste a Moisés? Dijo el Señor, ¿ustedes creen a Moisés? Dijeron todos los maestros de la ley de aquel tiempo, ¿cómo no vamos a creer en él? Tenemos su palabra. Pues si creen en Moisés, crean en mí, porque Moisés escribió de mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sí, hermanos? Es el Señor Jesucristo quien le dijo y le dio las instrucciones cómo hacer y cómo sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. El siervo de Dios es mandado a cada iglesia. ¿Para qué, hermanos? Lo mismo que Moisés, para sacar al pueblo de la esclavitud. Ahora, pastor, no, pues, no somos esclavos. Esclavos como el pueblo en Egipto, no. Pero muchos son esclavos de los vicios. Muchos son esclavos del adulterio. Muchos son esclavos de la pornografía. Muchos son esclavos del alcohol, de la droga. Son esclavos del maltrato familiar. Son esclavos de tantas cosas.
Y el pastor es enviado a las iglesias para que los liberte Cristo. El pastor no liberta a nadie, ¿eh? Atención lo que dije. El pastor es enviado para que Cristo los liberte. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Somos libres? Eso dice San Juan 8, ¿verdad? Y conoceréis la verdad. La verdad es Cristo, ¿eh? Él mismo lo dijo en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos somos libres por Cristo? Hermano, no te dejes esclavizar. Este es el consejo. No te dejes esclavizar. ¿De qué? De los hombres. Es que allá al joven le dicen, échate un cigarro. No, pues es que yo no fumo. Ven, te voy a enseñar cómo. Y ya le está dando cigarro. Échate un traguito, mira, te va a marear, pero te va a gustar. Ya le estás dando instrucciones. Escucha la voz de Dios como Moisés. Tienes que ver el fuego del Espíritu Santo en la iglesia. Tienes que sentir ese calor en la iglesia. No te vayas al mundo. Segundo punto. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Gloria a Cristo. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 3, versículos 9 y 10. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 3, versículos 9 y 10. Unidos leemos, dice: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Así que se fue Samuel y acostóse en su lugar, y vino Jehová y paróse, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo. Siéntense, por favor. Dios llama a los que están en comunión con Él. Moisés pasó por muchos problemas, pero dejó Egipto, hermanos. Dejó el mundo, se puede decir. Dejó de dormir, hermanos, en las mejores camas de aquel tiempo, de las mejores pieles, las más suaves. Dejó de comer, no sé, nunca he comido yo el faisán. Nunca he comido esas carnes exóticas. Dicen que son exuberantes. Dicen que son comidas especiales de reyes. Pues yo no paso de las carnitas y de la barbacoa. Pero le doy gloria a Dios. ¿Algo no le damos gloria a Dios? Bueno, pero Moisés, hermanos, se dice, hermanos, los escritores dicen que para Faraón y su familia, hasta 100 platillos a elegir en el momento. No más imagínate. 100 platillos en el momento. No más imagínate. Ahorita si hubiera aquí comida, no sé, ¿qué se les antojaría comer? ¿Qué se les antojaría? ¿Un pescadito? ¿Sí? Ahí estaba el pescadito. Alguien podría decir, no, pues ahorita que habló de barbacoa, pero blanca, con consomé. Ahí había, hermanos. No sé, se me antojó un cóctel de frutas, con harto mango y con jícama y con sandía y con piña y con unos pepinos y harto chilito y limón. Ahí había. ¿Qué se le antojaba al rey? Pues mole de guajolote. Ahí estaba. Imagínate esos baños. Nomás se quedaba parado el faraón y venían las doncellas, le levantaban los brazos para tallarlo como un bebé y lo bañaban al faraón. Ahí no sé, lo secaban, lo cambiaban, lo llevaban a dormir. Si hacía calor le soplaban. Ay, hermanos,
Pues Moisés dejó todo eso. ¿Por qué lo dejó? Por ir a ver la zarza, por escuchar la voz de Dios, por luchar por la salvación del pueblo de Dios. ¿Estás dispuesto a luchar por esta iglesia? Samuel fue otro, hermanos, fue otro hombre. Dice que el versículo 1 de ese capítulo 3, y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, o sea, ya era viejo, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Qué privilegio, hermanos. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y Samuel respondió: heme aquí. Hermanos, y corriendo a Elí le dijo: ¿para qué me llamaste? Imagínate, ya viejo el hombre, cansado. Vete a saber si fue a la 1 de la mañana, a las 2, y fue corriendo porque era muy obediente, como debemos de ser los cristianos cuando nos llaman. Y amados hermanos, resulta que le dice Elí: yo no te llamé, vete a acostar. Y se va a acostar la segunda vez, y la tercera, y en la tercera Elí como que piensa y dice: si te vuelve a llamar. ¿Cómo le dijo? Y dijo Elí a Samuel, versículo 9: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Así fue Samuel y acostóse en su lugar, y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. ¿No dijo lo mismo Moisés no dijo lo mismo? Le dijo el Señor: aquí estoy a tus órdenes, lo que tú me ordenes, Señor, cuanto tú me digas, aquí estoy. ¿Tuvo miedo? Sí, tuvo miedo. Pues Faraón, hermanos, haz de cuenta que te enfrentas a la primer potencia mundial de aquel tiempo, pues ¿quién no le va a tener miedo? Y a su ejército. Pero le dijo el Señor, ¿verdad? Yo iré contigo. ¿Cuánto le pedimos a Dios que vaya con nosotros? Cuando vayas al campo, pídele a Dios que vaya contigo. Cuando vayas a la cocina, ¿y a poco también? Sí, pídele a Dios que esté contigo en la cocina. Que vas a trabajar a la oficina, pídele a Dios que esté contigo. Vas a Pisaco, Aguamantla, Puebla, México, a donde vayas, pídele que vaya contigo. Él irá, hermanos. Él no se niega, porque es bueno y para siempre su misericordia. Hay algo muy importante: obedecer. Obedecer. Fíjate que ¿quién se va a parar a la 1, 2, 3 de la mañana a decirle a Dios: habla, que tu siervo oye? Dice uno: no, pues tengo tanto sueño que, pues ¿quién se va a parar? Bueno, a lo mejor alguno de ustedes Dios les ha hablado y no son pastores, pero Dios les ha hablado para darles un consejo en la madrugada. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero yo creo que les ha pasado a ustedes. Cuando tienen un problema, cuando tienen un enfermo, cuando tienen una necesidad y Dios los está despertando en la madrugada. ¿Qué quiere Dios? ¿Para qué le habló a Samuel aquí? ¿No fue para platicar con él? ¿No fue para hablar con él? ¿Para qué llamó a Moisés? ¿No fue para hablar con él? ¿No fue para platicar con él? Sí, nada más que con Moisés fue de día, pero aquí fue de madrugada con el joven Samuel. ¿Cómo sabes que Dios te quiere decir algo a las 3 de la mañana?
Ay, no, pues yo me paro a las 4. Dios mío. Fíjate que en muchas predicaciones, yo creo que el 80% de mis predicaciones que Dios me da ha sido en esas horas, en las madrugadas. Entre las 3 y las 6 de la mañana, yo siempre he dicho: habla, que tu siervo oye. De veras. Y algunas veces se los he dicho hasta con lágrimas, hermanos. Hermano, doy gloria a Dios porque esta predicación en la madrugada Dios me la dio. ¡Qué bendición! Todavía no amanece y Dios ya me está hablando para ustedes que quiere que sepan. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Es algo hermoso, hermanos. Es algo hermoso. La enseñanza del domingo, la enseñanza del viernes pasado fue en la madrugada. Y aún enfermo, hermanos, aún como está uno, Dios le llama. ¿Qué hay que hacer? Obedecer. ¿A cuántos de ustedes Dios los llamó? ¿Los sigue llamando? ¿Cómo te das cuenta que Dios te sigue llamando? Aquí está el culto. ¿A qué horas? A las 6. ¿Dios está llamando? Dios nos está llamando, hermanos. Yo me sorprendo, yo me regozo, hermanos, porque digo, culto a las 6 quiere decir que Dios nos quiere hablar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos acuden al llamado? Sí, quizás algunos por su trabajo pues no pueden llegar exactamente a las 6, pero llegan corriendo, hermanos, y llegan con esa necesidad de decir: a ver qué Dios me va a decir, a ver qué Dios me va a hablar, qué Dios me va a aconsejar. Y aquí está la palabra para ustedes. Tenemos que obedecer. Cuando Dios te habla, quiero decirte que en estos tiempos Dios, no es muy probable que Dios te hable audible. Lo más probable es que Dios te hable por medio de su palabra escrita y por medio de su siervo, por medio del pastor que está en la iglesia. Y muchas veces el pastor quizás te va a llamar y te va a decir: hermano, esto no es correcto, hermano, esto no está bien. Mira lo que dice la Biblia. Mucha gente, hermanos, al abrir la Biblia se doblega luego. Pero otra gente casi saca los guantes. Es gente rebelde. Es gente que no tiene temor de Dios. Es gente que no quiere ir al reino de los cielos, porque allá no entrará cosa sucia que hace abominación o mentira. Escucha eso. Apocalipsis 21:27 así lo dice. Si hoy viniera Cristo, ¿cómo estamos nosotros? Yo pregunto, si Dios nos hiciera un juicio así rapidito y cortito hoy, ¿estarías dispuesto a responder con la verdad? Si Dios hiciera un examen ahorita, ¿para qué es eso, hermanos? ¿Para qué es un examen en las escuelas? Para evaluar al alumno, para ver que su aprendizaje es nulo, que no le echa ganas, que no funciona, que no sirve. 6, aunque sea pasé con 6 es 5, o sea, está reprobado. Por no reprobarlo le pusieron 6. Cuidado. Yo siempre he dicho, buenas calificaciones es 9 y 10. Así, imagínate ante Dios. Pero ¿qué pasaría si hoy Dios nos hiciera un examen? Por último, hermanos, San Mateo, capítulo 4. Bendito sea Dios. San Mateo, capítulo 4. Vamos a leer, por favor, versículos 18 al 22. San Mateo, Evangelio Santo de San Mateo, capítulo 4. Versículo 18 al 22. Vamos a leer juntos, hermanos. 18 al 22, dice la bendita palabra del Señor. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea,
Simón, que es llamado Pedro, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vi otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con Zebedeo su padre, y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, siéntate por favor, oyeron la voz de Jesús y le siguieron. Cuando nosotros oímos la voz de Jesús llamando, primero, hermanos, nos llama arrepentimiento. Nos llama, hermanos, a que rectifiquemos nuestra vida y a rectificar nuestro mal proceder. Tenemos, hermanos, que seguir a Cristo, no a un hombre. Cristo salva. Un hombre a otro hombre no puede salvar. El ejemplo es claro y vivo en la cruz del Calvario. Cristo en medio y dos ladrones a sus lados. Un hombre a otro hombre no pudo salvar. Estoy hablando de los ladrones. Estaban imposibilitados, mas sin embargo Cristo, en la condición y en la posición que estaba, dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Cristo puede perdonar pecados, Cristo puede salvar, Cristo sana, hermanos. Cristo nos da poder y autoridad. Dijo: les daré poder sobre las huestes malignas, y sobre las puertas del infierno no prevalecerá mi iglesia, dijo. No. ¿Por qué, hermano? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. El Señor no hace acepción de hombres. Él llama a gente pobre y gente rica. El Señor llama a estudiados y a no estudiados. El Señor llama al niño, al joven, al adulto y al anciano. Dios nos ama a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, no al planeta, a la humanidad. Entonces tú y yo debemos de entender que Dios llama a los que están en comunión con Él. Si no estás en comunión con Él, quiere decir que estás en pecado. Si no oyes la voz cada día aquí que se predica, si no oyes esta voz, tú no estás en comunión. Le dijo el Señor a los apóstoles: vosotros ya sois limpios por mi palabra que os he dado. ¿Cuántos damos gloria a Dios por la palabra de Dios? Somos limpios cada vez que oímos la palabra. Imagínate los que vienen cada 15 días, cada 8 días, los que cada mes se aparecen. ¿Cómo andarán de sucios? Vosotros sois limpios por mi palabra. No, pues es que yo la leo en mi casa. No es lo mismo. Dijo el eunuco: ¿cómo de entender si no hay quien me explique? Aquí hay quien explique la palabra de Dios. Damos gloria al Señor. Sí, hermanos, ¿quién le explique? La interpretación la da el Espíritu Santo. Sí. Y nos da ese raciocinio a todos para poderla interpretar y decir todos: sí, sí dice así. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Sí, porque hay lugares donde dicen: no, pues aquí está hablando de manzanas y peras. Y tú dices: pues no, pues ahí está hablando de unos hombres, está hablando de unos barcos. No habla de peras ni de manzanas. No, pero sí dice, velo bien y verás. Eso no es así, hermanos. Es el Espíritu de Dios que está en la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quisiera decirte hoy
Si tú no estás en comunión con Dios, yo quisiera que hoy tú lo reconocieras. No delante de mí, delante de Él. Y sencillamente dije, si Dios nos hiciera una prueba del decálogo nada más, no nos metamos en tantos problemas, nada más del decálogo, o sea, los 10 mandamientos. Si aquí viniera Cristo y nos dijera, ¿has mentido? ¿Qué le dirías al Señor? ¿Que sí o que no? ¿Qué le diríamos? Sí, sí hemos mentido, Señor. O sea, te hemos fallado. No levantarás falso testimonio. Eso es mentir. Hemos mentido en varias cosas. ¿A poco no has tomado algo que has visto por ahí? No quisiera decir en el templo, porque pues eso no es correcto, pero en otro lado, no sé, en la casa de tu mamá, de tu papá, de tu tío. Lo has tomado y no lo has pedido. Allá en tu trabajo has tomado algo, no sé, una pluma. Es del trabajo y ya la traes tú. Hasta aquí dice la empresa. Y no te la regalaron, te la dieron para que estés allá en la oficina escribiendo con ella. Pues ya la tienen tus hijos, ya la trae tu esposa, ya la trae tu papá, tu tío, tu abuelo. Te estás robando las cosas. Y si hablamos de dinero, que hablamos de una escritura, hablamos de un coche, hablamos de una moto, de una bicicleta, de un terreno. Pregunto, ¿hemos tomado cosas que no son de nosotros? ¿Qué le diríamos aquí a Cristo? ¿Que sí o que no? Sí, Señor. Sí lo hemos tomado. Se nos ha hecho fácil. ¿Qué le diríamos al Señor? Algunos fuimos adoradores de imágenes antes. ¿Qué le diríamos? ¿Que sí o que no? Sí, Señor. Algunos fuimos idólatras. ¿Hemos deseado a la mujer del prójimo? ¿Hemos deseado su casa? ¿Hemos deseado su trabajo? ¿Hemos deseado qué tal come? ¿Hemos deseado algo del prójimo? Y dice, no desearás. ¿Qué le diríamos al Señor? Sí, Señor. Sí lo hemos hecho. Quizás la mujer no la hemos deseado, pero sí las otras cosas. Ah, pues esa riqueza que tiene, ¿cómo la quisiera tener yo? O ese relojito, ese carrito. Sí, Señor. Sí lo hemos hecho. Algunos han deshonrado a sus padres. Si no todos, pero algunos. ¿Qué le diríamos al Señor? ¿Has deshonrado a tu padre y a tu madre? ¿Qué diríamos? Sí, Señor. Con eso basta. No le seguimos. Te digo una cosa, saldríamos culpables de todo. ¿Qué merecemos? ¿Vida eterna o muerte? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabes una cosa? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hermano, yo te invito a tener comunión con Dios. Yo te invito en esta noche, hermano, que te hagas un examen. No hoy, diario, todos los días, y sobre todo antes de irte a la cama. ¿Sabes por qué? Cada vez que dormimos es la muerte. Tipifica la muerte porque no sabemos nada de nada. Puede venir un temblor, puede pasar, está incendiando algo y tú estás dormido y hasta más te arrulles. Ay, qué rico se siente. Y si ya no despertamos, ¿en dónde vamos a abrir los ojos?
Sobre todo en las noches ponte a cuentas con Dios. ¿Por qué crees que el Señor nos ha permitido los cultos en la noche sobre todo? Ya trabajamos, ya todo lo que hicimos, si hicimos bien, si hicimos mal, aquí estamos. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos, Señor, ten misericordia. ¿Por qué crees, hermanos? Para que no se cumpla en nosotros aquello que dice: dos estarán en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. Señor, que no se cumpla eso. Que yo y mi esposa volvemos al encuentro contigo, con todos mis hijitos, con mis nietos, con mi yerno, con mi nuera. Hay que rogar a Dios. Y si tú no tienes comunión con Dios, si tú no estás de acuerdo y algo de la Biblia te cala, te duele y dices: no, como que esto está mal, no digas eso jamás. Es palabra de Dios. Y todo lo que está escrito aquí es una bendición de Dios para nosotros. ¿Cómo saber que Dios te está llamando? Dios llama a los que están en comunión con Él. Por las experiencias que has pasado, buenas o malas, has pasado por experiencias. Quiero decirte que entre más avanzas en el camino de Dios, es más fuerte la experiencia. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido que se ahogan. Problemas, enfermedades, sientes que te ahogas. Señor, ten piedad. Yo siempre le he dicho: Señor, tú eres mi Salvador. Llévame a la orilla, Señor. Siento que me ahogo en este mar de problemas. Llévame a la orilla. Sálvame, Señor, como el apóstol Pedro: sálvame que perezco. Y a veces con tu pie tocas tierra en el agua. Y a veces el agua te llega aquí y andas feliz. Dices: no, tengo problemas, pero pues como que aquí al cinturón. Y todavía toco la tierra. Dices: no, pues, no pasa nada. Pero empieza a subir el problema, las angustias, las necesidades. Empiezan a seguir las aflicciones en tu vida. Y empieza a subir hasta acá, mira. Y hay veces que ya no tocas la tierra con el pie. Y dices: ay, Señor, ¿qué está pasando? Te estaba rogando, te he estado rogando. Señor, llévame a la orilla. Señor, siento que me ahogo. ¿Sabes por qué Dios te lleva a lo profundo? Porque tus enemigos no saben nadar. Y tú sí. Tú sabes nadar en medio de la aflicción. Tú sabes nadar en medio de los problemas. Sabes nadar y te enfrentas a diversos problemas, situaciones, enfermedades y de todo tipo. Haz memoria en tu cabeza. Y por eso Dios te lleva a lo profundo, para deshacerte de todos tus enemigos, de todas esas cosas que te están haciendo mal, te están haciendo daño. Ya lo dije: enfermedades, problemas, necesidades, etcétera. Al que vive en la droga, en el alcohol, al que le llama la prostitución, el que llama la atención, la pornografía, Dios te lleva allá a lo profundo, para que tus enemigos sean ahogados y tú vuelvas a la orilla. ¿Cómo saber que Dios te está llamando? ¿Tienes problemas? ¿Tienes necesidades? Hasta por la muerte de algún familiar. Es tiempo de acercarse a Dios. Es tiempo de reconocer su majestad, su señorío. Es tiempo de saber que Él es el dador de la vida, y al que quiere le da la vida, y al que quiere se la quita. Y es tiempo de decir: gracias, Señor. Te reconozco en todas las áreas de mi vida. ¿Te llueve? ¿En tus problemas te llueve más? ¿O te cae hasta granizo?
¿Te sientes inundado? ¿Cómo te sientes? Yo quiero decirte, hermano, vamos a cumplir un año más esta iglesia y ha sido la batalla tremenda. Nada más de recordar el COVID y el susto de que hasta 8 o 10 diarios subían muertos allá en enterrar al panteón, como si fuera una película de terror, me decían algunos hermanos. Pero está pasando. Dios te está llevando a la orilla. Ya puedes respirar más tranquilo. ¿Te sientes bien? Es que Dios ya te llevó a la orilla. No tienes problemas, es que Dios ya te llevó a la orilla. No tienes enfermedad, dale gloria a Dios. Tu casa está bien, dale gloria a Dios, ya te llevó a la orilla. ¿Quién nos salva? Cristo. Cristo es el Señor. Y por eso hoy, hermano, Dios te está llamando. Yo sé que tú tienes comunión con Él, porque estás aquí. A eso vienes aquí, a tener comunión con Él, a escucharlo, a orar, a rogarle, a hablarle a Él. Tienes comunión. En tu casa oras, ayunas, lees la Biblia. Tienes comunión. ¿Qué te falta? Pregúntale a Dios. ¿Qué me falta, Señor? Quizás te hace falta dejar algunos lujos como Moisés. Quizás te falta contestar en las madrugadas cuando Dios te llama como a Samuel. Tienes que enterarte de que Dios solo llama a gente que está en comunión con Él. Esa gente podrá oír y será el sentirse llamado para servirle en lo que sea. En lo que sea. Señor, yo te quiero servir de la manera que tú me digas, como tú quieras. Hay muchas formas de servir a Dios. Vamos a cumplir un año, hermanos. Y vuelvo a decirlo, un año de tribulaciones, un año de angustias. Aquí han pasado ustedes años muy angustiosos. No quiero ni decir ni descubrir las atrocidades que ha vivido la iglesia, los insultos a Dios primeramente, las cosas sucias que se han vivido dentro de la congregación. No digo que todos, algunos han manchado el buen nombre del cristianismo, teniendo hijos fuera del matrimonio, pleitos, golpes, cosas malas. Pero a pesar de esa guerra, aquí estamos por la misericordia de Dios. Creo que hay mucho que agradecer a Dios, hermanos. Y yo diría, vamos empezando a agradecerle a Dios. ¿Quieres venir a agradecerle? ¿Quieres venir y decirle: Señor, hace 2 años yo no era miembro, hace 5 años, Señor, la verdad yo ni tenía idea de ser miembro de la iglesia, hace 10 años yo andaba perdido, yo estaba mal? ¿Quieres venir a darle las gracias a Dios? Que no sea un aniversario más. Hoy te invito a que reflexiones en tu vida. Hoy te invito a que tú pienses que Dios es bueno, que existe y que su misericordia es muy grande, y que aquí está el fuego, aquella llama que vio Moisés, aquella zarza encendida. Hermano, sigue en la iglesia, se llama Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor. Vamos a clamar, vamos a decirle: Señor, aquí está mi vida, Dios. Yo quiero tener comunión contigo, Padre. Yo quiero hablar contigo, Señor. Yo quiero escucharte. Yo quiero servirte. Aquí
Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a ser santos. Eso dice tu palabra, que nos llamaste a ser santos. Dice tu palabra que nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a aborrecer el